Recording Clubhouse. Bien, Pastor Frey. Amén. 5 minutos creo que son, ¿no? Siervo. Sí, sí, Pastor. Amén. Si se adelanta un Gloria a Dios. poquito, tranquilo. Sino que como yo había faltado a clase porque estaba ocupado con las reuniones, más que todo por eso. Más bien saludos a todos los pastores. Dios los bendiga. Ok. Bueno, empezamos, ¿no? Como dijo la pastora, a la cuenta de tres. Amén. Uno, dos, tres. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Nos habla, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, empezando en este momento reflexivo, algo bueno más que todo lo que la palabra nos habla, es que Pablo no conocía realmente quién eran los que habían empezado en Roma, pero él quería visitarlos. Y habían cristianos dentro de ese pueblo. Y él empieza a hablar a la iglesia de Roma, que está en Cristo, ¿no? A los cristianos que estaban en Roma. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio, es decir, aquellos que ya conocían al Señor, ¿no? Por las situaciones que vivía Roma también, la corrupción, la inmoralidad y a veces todas las cosas que ellos podían tener. Entonces, había una manera de que ellos no podían dejarse mover por las situaciones alrededor o de las cosas que ellos conocían de la relación del Evangelio. Porque la palabra de Dios, cuando también nos hace entender aquí en el Evangelio, significa buenas noticias. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios significa algo con potencia, fuerza, para salvación. Pero la pregunta sería, ¿y qué hay que de aquel que no cree? ¿Recibirá la salvación? La Biblia habla de que el Evangelio son buenas noticias a todo aquel que cree. Al judío primeramente se refiere al pueblo de Dios y también al griego, es decir, a los que tenían pacto con Dios y los que no tienen pacto con Dios, a los creyentes y no creyentes. Y habla en ese sentido entonces de que está hablando desde lo interior hacia lo exterior, desde adentro hacia afuera, es desde adentro, en este caso, de su pueblo mismo, o como dice, desde adentro de la casa hacia afuera. El versículo 1:17 nos dice claramente también, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y lo vuelve a repetir otra vez, dice, en el Evangelio. Cuando Dios vuelve a hablar nuevamente el Evangelio, está hablando que está dando énfasis de que el Evangelio son buenas noticias porque es poder de Dios que puede transformar al hombre y puede salvar al hombre para que pueda ser justificado por la sangre de Cristo y por medio de la fe, como dice también la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, que los que se acercan a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios se revela por fe y para fe. La fe es un regalo, un don que Dios ha dado y cuando uno recibe el regalo, ¿para qué lo recibe? Para abrirlo, ¿no? Entonces, de esa manera, entendemos que Dios nos está dando la oportunidad de recibir esa salvación. Como está escrito, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y esto habla de todos los que han sido justificados. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que nacieron en Cristo Jesús. En este caso, todos nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús hemos sido justificados. Como dice aquí en el libro de Romanos capítulo 5:1, la Biblia dice bien claro, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Entonces, de esa manera, entonces nos hace entender que la palabra de Dios, que todo hombre y toda mujer, todo ser humano, tiene la oportunidad
de ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra en el libro de Romanos 5. Entonces, el justo es aquel que ha nacido en Cristo Jesús y por la fe vivirá. Por la gracia y la misericordia, hoy estamos aquí porque su gracia nos sostiene hasta que el día venga y diga, aquí estamos, para ir con la iglesia y estamos pronto a estar con él. Ese es el mensaje que termino hasta aquí. Amados pastores, siervos, pastora, buenas noches. Hasta aquí Buenas termino. noches, Dios le Pastor bendiga. Freddy. Bendiciones. Excelente Amén. mensaje. Amén. Pastor Alex, ¿ya iniciaron? Amén, pastora, amén. Ahí está, justo el pastor Freddy está dando, está Ya exponiendo. sé, está muy Pastora, contento. buenas noches. Buenas noches, pastora. Me faltaba a mí, la hermana Maribel. ¿Sí? ¿Listas? Sí, Ok. Déjeme poner mi timer. puede empezar, pastora. Déjeme, le pongo el timer, el tiempo. En sus marcas. ¿Lista? En los 3 segundos. 1, 2, 3. Dios les bendiga, amados pastores, y Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Voy a leer Romanos 1:16 con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:16, pero también advierte que en su injusticia que es suprema verdad. O sea, la palabra es clara. El tema de Pablo Romano es el Evangelio, la buena noticia. Pero antes que la noticia pueda ser buena en ello, debemos comprender las cosas que están mal en realidad. Si Pablo comienza la buena noticia con la mala noticia, y la mala noticia está en el versículo 1:18, en el capítulo 1:18, la ira de Dios se revela continuamente desde el cielo y contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué está Dios tan enojado con los hombres que condena a los hombres al infierno? Pablo nos muestra 5 pasos descendentes en el alejamiento de los hombres de Dios. Primero, fue la revelación. El final del versículo 18 dice que los hombres poseen la verdad. Como versículo 19, Dios se le manifestó cómo lo hizo. Y el versículo 20, desde la creación del mundo, Dios se revela a los hombres allí en donde comienza el rechazo. Eh, Habiendo también conocido a Dios, ellos no lo glorificaron como su Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, que también fue entenebrecido. El tercer punto es la racionalización, el versículo 22, que se hacen pasar por sabios y se convierten en los más necios. El hombre recibe revelación, pasa a rechazo y luego racionaliza en su corazón vacío y oscurecido es sabio. Eso nos lleva al cuarto lugar, que es la religión. El versículo 23, entonces, aquí cambia de Dios, el verdadero Dios incorruptible, por un ídolo hecho en semejanza de hombre corruptible. A veces cuadrúpedos, reptiles, con sus supuesta sabiduría, crean dioses de su propia hechura, y esto también lleva a un paso quinto, que es la reprobación, que comienza en el versículo 24, cuando ven la religión en todo el mundo. No es el hombre en su punto más alto, sino el hombre en su punto más bajo. No es el hombre tratando de encontrar a Dios, es el hombre que ha abandonado a Dios y ha sido abandonado por Dios. Y así también finalmente llegamos a la reprobación. Y en el versículo 25, la mentira es lo que dice Satanás, el padre de mentira. Las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y también adoraron y sirvieron a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El versículo 26 dice que esta causa Dios los entregó, o sea, por causa de Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, este es un castigo judicial de Dios, y el verbo entrego se usa para referirse a alguien
a un tribunal, a una sentencia o a un verdugo. Dios literalmente abandona a los hombres. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 8, Pablo dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Un claro ejemplo de todo es que comprobado el poder de Dios en la vida de otras personas, como en los matrimonios restaurados, en la gente de VIH y SIDA, cáncer sanados, hijos pródigos, volver a casa, alcohólicos, drogadictos, libertados, etcétera. Indudablemente el Evangelio de Dios es poder de Dios, o sea, no hay límites, judíos, gentiles, ricos, pobres, jóvenes, adultos. Esto significa que no importa la raza o condición social o pasado. El Evangelio es para todos siempre y cuando haya fe, como dice Juan capítulo 3, verso 16, el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. El Evangelio es inclusivo para con todos, pero requiere de fe. Ay, creo que he corrido. Gracias, pastora, por darme la oportunidad. Que Dios les bendiga. Eso es todo. Pastora, su audio. Acá hable y hable. Le iba a decir a Maribel que si le faltaba mucho, le faltaban como unos 20 segundos. Mercedes, ¿usted ya expuso? Sí, Ya, ¿verdad? pastora. Fue de las primeras. Del nieto, ¿verdad? Que ya me Sí, acordé. Sí, sí. cierto, cierto, cierto. ¿Quién más falta de exponer? Acuérdense que esta clase tenemos que salir excelentes predicadores. Ok. ¿Podemos empezar ya la clase si nadie más va a exponer? Buenas noches, pastora. Sí, me toca exponer Romanos 1:16. Ok, Gladys. Adelante, Amén. déjeme poner el reset. ¿Lista? One, two, three. Buenas noches, pastora, buenas noches, pastores. Mi nombre es Gladys Muñoz y me toca exponer Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego. El libro de los Romanos es una carta a la iglesia en Roma. Pablo escribe a la iglesia de Roma porque sabía que en Roma la gente, pues su culto principal era el emperador, y aquí la iglesia estaba enfrentando con una ciudad pagana, con una ciudad llena de pecado, pero donde abunda el pecado, dice ahí, sobreabunda la gracia de Dios. Y Pablo les escribe animándoles a los cristianos ahí en la iglesia de Roma para que no se avergonzaran de predicar la palabra de Dios. Así en estos tiempos también hay mucho temor al rechazo. Hay mucha gente que tiene temor de predicar el evangelio de salvación por miedo a las burlas, por temores al rechazo, ya sea social, ya sea las burlas en la universidad, en el trabajo, en la familia o en los amigos, pero también la palabra del Señor nos recuerda que Jesús también fue rechazado, y Jesús claramente nos advierte en Juan. Si nos vamos a Juan 15:20, nos dice la palabra del Señor la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos que fortalecer nuestra identidad en Cristo, agradar a Dios y no al hombre. Debemos vencer nuestros temores, ese rechazo, porque si a Jesús lo rechazaron, ¿qué nos será a nosotros? Así que tenemos que reforzar nuestra identidad en Cristo. En Gálatas 1:10 nos dice, pues por busco ahora el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios. Muchas veces queremos agradar al hombre,
y aún a desagradar a Dios, pero como hijos de Dios, nuestra mirada tiene que estar en Dios, no en el hombre. Algunos cristianos se sienten inseguros para poder compartir el evangelio, ya sea por falta de convicción o por falta de que muchas veces uno tiene tanto temor y no quiere predicar el evangelio, porque a lo mejor no se sienten salvos, aún aceptando a Jesús como Señor y Salvador personal. Por eso es que hay razones, mis amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios no podemos avergonzarnos del poder de Dios. Ese evangelio que transforma, ese evangelio que cambia vidas, ese evangelio de poder, ese evangelio de poder de Dios en acción, cambiando nuestras vidas, haciendo milagros. El evangelio significa las buenas noticias de que Jesús un día murió en la cruz y fue crucificado y también resucitó, y nosotros por lo cual somos salvos. En primera de Timoteo 2:16 nos dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Juan 3:16 hay un versículo muy hermoso que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio, mis amados hermanos, es como para un estafador, como Zaqueo el publicano. El evangelio es como para un blasfemo, perseguidor de cristianos, Pablo. El evangelio también es para un moralista, como fue Nicodemo. El evangelio es para un alcohólico, para un drogadicto, para una prostituta, porque el evangelio transforma vidas. Hay muchos testimonios de mucha gente, de dónde Dios los sacó y de dónde Dios los transformó y cambió sus vidas. Por eso es que el evangelio no es para avergonzarnos, sino es para proclamar lo que Cristo hizo por nosotros. Y el evangelio es para todos aquellos que confiesan sus pecados y confiesan a Cristo como su Salvador. La salvación está disponible para todos, para todo aquel que cree, independientemente del origen social o raza. Dios eligió a su pueblo Israel para ser un canal de bendición a todas las naciones. El ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra, su primera misión con sus apóstoles fue los judíos. Los judíos tuvieron la primera oportunidad de escuchar el evangelio. Por eso es que en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Y en Hechos 13:46 también nos habla, mis amadas hermanas. Entonces nos dice que Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no la juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos vamos a volver hacia los gentiles. Los judíos tuvieron la primera oportunidad de escuchar el evangelio de salvación, pero acá nos dice que es también para el griego, y los griegos considerados gentiles son todos aquellos que son judíos, es decir, somos todos nosotros considerados gentiles. El evangelio es para todo el mundo. Dios incluyó a todas las razas, a todas las culturas, a todos los países en su plan de redención. En Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque somos uno en Cristo Jesús para la gloria de Dios. La justicia de Dios se revela por la fe. Dios justifica al pecador. Somos hechos justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y por la fe es que encontramos la salvación. En Efesios 8 nos dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida cristiana comienza con la fe y se manifiesta con la fe. Andamos por fe, caminamos por fe y no por vista, dice su palabra. Nuestra vida completa se resume en una palabra, fe. Andamos por fe. Caminamos por fe, aceptamos a Cristo por fe, aleluya, y hemos recibido la salvación por fe. Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No debemos avergonzarnos del evangelio, es poder de Dios. Si tenemos esa convicción que Cristo nos salvó y nos rescató, Él es el que nos transformó, nos restauró, nos sanó.
Aleluya, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y no tenemos que tener temor ni miedo de poder ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y yo digo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Gracias, pastora. Bendiciones. Amén, amén. Con razón que no me oía, hermana, ya se le acabó el tiempo. El micrófono apagado. Ok, muy bien. ¿Quién más falta? Si no, para Amén. empezar. Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Nadie ya? Yo, pastora, bendiciones, buenas noches. Iris Buenas noches. Vázquez. Iris, adelante, Iris. Déjame le pongo Amén. timer, espérame. Ya, lista ya. Amén. Buenas noches. Buenas noches, pastora, pastora. Bendiciones, pastora Eunice y todos mis hermanos que en este momento estamos conectados por este medio. Gloria a Dios. El día de hoy, pues voy a hablar acerca de Romanos 1, 16, 17 y la bendita palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando nos habla de esto, pues Pablo está animando a los cristianos, Pablo está animando a la iglesia cristiana a que pueda vivir por la justicia de Dios, que se es revelada por la fe, mediante el poder de Dios, que es el evangelio, y también animándonos, porque muchas veces cuando uno predica o lleva la bendita palabra del Señor, es avergonzado en las calles por el testimonio con el cual hemos venido a los caminos del Señor. Cuando hemos venido antes de llegar a los caminos del Señor, muchas veces hemos llevado otro estilo de vida. Entonces, cuando tú predicas la palabra, muchas veces eres confrontado, pero cuando eres confrontado, tú tienes que tener muy bien, tienes que saber que realmente has sido cambiado y transformado por el poder de Dios, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros no debemos avergonzarnos, al contrario, nosotros debemos de vivir siempre sabiendo que es el Señor quien ingresó en nuestro corazón, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y desde el momento que lo aceptamos somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es que de ahí es por eso que nosotros tenemos que andar dando los frutos que es del Espíritu Santo, el cual nos habla, y somos transformados. ¿Por qué? Porque nos conocieron con un testimonio anterior y hoy pueden ver en nosotros unas nuevas criaturas. Y es por eso que no debemos avergonzarnos de este evangelio, del cual predicamos, del cual hablamos y del cual testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en ese entonces, Pablo animaba de esa manera al pueblo cristiano, de ese poder de Dios. También nos habla del beneficio del evangelio, cuando aquel que recibe al Señor tiene esa convicción firme realmente en quién está creyendo, en quién está realmente confiando. Entonces, cuando nos habla de eso, también nos habla acerca de esa fe inquebrantable, que a pesar de que puedas pasar muchos procesos o pruebas, de a pesar de todo eso, tu fe nunca mengue. Porque acá nos habla también, y cuando recordamos a Pablo y a Silas, cuando estuvieron presos en la cárcel, ellos pudieron haber menguado en su fe, porque pudieron haber dicho, a pesar de estar llevando la palabra del Señor, mira cómo estamos, mira lo que el Señor no pudo de repente o no está haciendo en nosotros lo que muchas veces esperamos. Pero ¿qué es lo que fue en ellos? Ellos no reclamaron, ellos no se pusieron en un momento a discutir ni quizás a pensar, sino que alabaron al Señor. Y es lo que nos enseña la palabra, que nosotros debemos alabar al Señor en todo tiempo, que el Señor nos ha entregado. Y es lo que ellos todos hicieron en ese entonces. Son beneficios de seguir adelante con esa fe que no mengue. Y también nos habla y nos dice, ¿no? En el capítulo 17, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es esa fe que el justo tiene que tener en todo tiempo, como le decía, esa convicción, que a pesar que puedan venir muchas pruebas, y muchos desánimos, nosotros tenemos que seguir perseverando adelante, así como lo hizo Jeremías. Jeremías nos habla, ¿no? Y nos dice que él siempre pensó tener respaldo de Dios, pero cuando sintió un momento que a pesar de todas esas cosas que el Señor había mandado a profetizar, él sentía que no tenía ese respaldo, sentía y se sintió mucha tristeza, y es por eso que lo conocemos como el profeta llorón. Pero ¿qué pasó? En medio de todo eso, era el Señor quien estaba procesando su carácter. Era el Señor quien iba con él en todo tiempo porque le dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Entonces tenemos que tener esa convicción que cuando llegamos a los caminos del Señor, es el Señor quien tenía ya algo en nosotros desde el vientre de nuestra madre. Solamente que permitió los procesos para que cuando llegase el momento y estuviéramos al frente, pudieran ver los frutos en nosotros y lo que el Señor puede transformar en todo, en cada uno de nosotros, de lo que hemos sido, de la vieja naturaleza al nuevo hombre o a la nueva mujer en Cristo Jesús. Amén, pastora.
Amén, pastora, gracias. No sé si ya es el tiempo. Tu audio, pastor. Santo. Yo estaba ya platicando que 4 minutos, le faltó un minuto, pero dio bastante información, solo que muchas gracias. La hermana Iris Vázquez. ¿Quién más falta? Amén, pastora, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Pa. ¿Le seguimos pues con la clase? Ok, ya tienen todos sus libros abiertos en la página que nos... bueno, ¿alguien me puede decir la página del PDF, por favor? PDF. Ocupamos la PDF. Bueno, el título, les puedo decir el título, Despertando el Interés, pero ya vimos una página y estamos en el punto número 2. No con los números, Amén, pastor, amén. ¿ya lo Ya encontró? estoy ubicada. Sí, Ok, ya. Gracias. de nada, del autor del libro. Ok, entonces vamos a empezar ahí a leer, dice, del autor del libro, porque, bueno, tenemos un repasito de 1 minuto. Despertando el interés se llama este tema. Ahí en el punto número 1 dice, una de las mejores formas de introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia de un hecho actual o un incidente que se ha publicado en periódicos, pero esta clase de introducción ofrece dos peligros. Dice que la introducción tenga poca o ninguna relación con el tema y aparezca forzada y fuera de lugar. Siempre tenemos que ser precavidos o cómo buscar la manera de que esta pequeña introducción está relacionada con el tema que vamos a hablar. ¿No? Pero muchas se introduce con algo muy fuera del tema y muy irrelevante. Solo que tú quieres es fluir con tu tema, tu título, tu versículo, tu introducción y obviamente que el resto desarrollo de las divisiones y luego las subdivisiones y por supuesto el cierre. Entonces dice, en el punto 2, pasito, que el predicador, sobre todo si es más intelectual que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, comentarios también, eh, no correr ese peligro de usar el yo, y yo para acá y yo para allá, y el yo nunca se nos baja de la boca. Entonces, sí, sus propios comentarios de sí mismo, de su vida, de que todo el sermón se trate de yo, pues ya también ya pierde ahí la eficacia de lo que Dios quiere hablarle al pueblo. Entonces dice, tal introducción debe ser siempre solamente una excusa para entrar en materia, un medio para llamar la atención de los oyentes momentáneamente por unos minutitos, no que se haga esa persona, usted o yo, el enfoque del sermón, obviamente que no debe de ser así. En el punto 2 dice, otro método de introducción es explicar el origen del propio sermón, de dónde les vino, qué estaban pensando, estaban orando, les vino en un viaje en el camión, en la guagua, como dicen allá, o estaban escuchando otra o leyendo la escritura y viendo la inspiración para hacer tal o cual sermón. El 3 dice, puede empezarse algunas veces con una ponderación de la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. Ya vimos también el peligro de que si queremos solamente exponer una sola cosa, ¿verdad? En el 4 dice, la ocasión en que fueran dichas las palabras del texto, las circunstancias que rodeaban a la persona que las pronunció o escribió. Estas son ideas ahí en el punto 4 o sea, de dónde te vino la idea, cuáles fueron las circunstancias que estabas haciendo, pudiera ser parte de, como algo corto, ¿verdad? No se pongan a que la mitad del sermón se trate de lo que estaban haciendo, cocinando, o si era un hermano en el taller y estaba un amigo ahí y ya cuenta toda la historia, pero la verdad la palabra le trajo ya el último, como último minuto. Entonces, como dijimos, la introducción es algo así pequeño, solamente para llamar la atención del que está escuchando. En el 1, ante
Antes de esto, de lo que vamos a entrar ya en el 2, dice del contexto, leyendo atentamente de los versículos 20 al 27 o a 27 de este capítulo, encontrarás que Jesús hizo aquella ocasión una severa amonestación de las ciudades de Corazín, de Bethsaida, y asimismo dice una oración de alabanza. Entonces yo subrayé: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Entonces ya es hablando del contexto, se fijan, y ya entramos al punto 2, que es lo que en donde nos quedamos la semana pasada, no, esta semana el martes. Dice, el autor del libro o del capítulo que estamos leyendo, o bueno, como sea, como si es una carta, por decir, de las que escribió Pablo, pues sería una carta. Si vamos a leer, por decir, Samuel, pues Samuel escribió, o Josué, o así. Pero mire lo que dice, dice, el predicador puede también formular una buena introducción a este gran texto diciendo: había una vez un hombre, por decir, si estamos en Mateo, ¿verdad? Que era lo que estábamos leyendo. Pueden hacer la introducción acerca de Mateo, el que escribió el libro. Dice este gran texto: dice, había una vez un hombre que estaba terriblemente fatigado por el peso de sus pecados, pasando a contar muy brevemente la conversión de Mateo y añadir: a este publicano debemos el haberse conservado las palabras que mayor consuelo han producido a la humanidad. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados. Él escribió eso por inspiración del Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo, pero lo dijo Jesús. Entonces, en el 3 dice: por un incidente personal. Dice, el predicador podría despertar interés para la enseñanza de este precioso texto si pudiera contar, por ejemplo, de un modo gráfico y vivo de un hombre o una mujer a quienes vio venir muy cargados, y supongamos con una haz de leña, y lo feliz que fue tal persona cuando pudo poner su carga sobre el otro. Quizás el marido o un hijo que salió a su auxilio, pero tal ilustración carece de interés y el predicador no puede decir que es un incidente de su propia experiencia. Si es algo que nomás inventa, como que no, para nosotros los humanos o los que estamos ahí escuchando, como que no tiene validez, ¿verdad? Porque en veces dice uno, supongamos, pero cuando es algo que es como algo que te pasó, como ahorita, en el ejemplo que tuvimos ahorita en la iglesia, el texto era, eh, prosigo a la carrera, prosigo al blanco. Entonces, el de este, ¿cómo se dice? El ejemplo, la introducción que dio Mari, estaba bien suave, mi hermana Mari, porque ella cuando era niña, ella jugó muchas competencias y carreras, y al igual yo. Y yo tengo mis experiencias y ella tiene las de ella, pero la de ella estaba bien chistosa, porque entonces el tema se trató de esto, de que no debemos de desenfocarnos de la carrera a la cual fuimos llamados, ¿verdad? Pues hasta el día que venga Cristo por nosotros o que ya el Señor nos lleve. De otra manera, tú pierdes una carrera solamente porque te desenfocas o no estuviste preparado, pero se trata no solamente de ser salvo, sino también perseverar en este camino. Entonces, ella dijo esta anécdota bien pequeñito, que cuando era niña, chavalita, ¿verdad? Como unos 12 años, 11, 12, entró en una carrera y dice que se le pegó ella corriendo, no, caminando, a ella le gustaba mucho caminar y también correr, pero caminando, estar caminando, se le acercó una compañerita de su misma escuela y le dijo: pues tú y yo vamos muy a la par, vámonos juntas para ganar, porque nada más iba una persona enfrente. La amiguita, que eran amiguitas, le dice: vámonos juntas a la par para obtener las dos el segundo lugar. Entonces dice Mari que cuando ya se iban acercando, aquella arrancó y se ganó el segundo lugar y no había tercer lugar. Entonces dice Mari, la pregunta que nos hizo a todas, dice Mari: ¿quién tuvo la culpa? ¿Aquella por engañarme o yo por dejarme? Y pues tú por dejarte, porque nosotros, o sea, ya aplicándolo a la escritura, aplicándolo a nuestra vida espiritual, es tu culpa. Tú no puedes estar escuchando lo que dice el enemigo, si no te va a pasar lo que a Adán y Eva. Vas a perder el paraíso, vas a perder el Edén, porque tú quieres escuchar una serpiente, por así decirlo, yo que tengo palabras más rudas para hablar cuando estoy predicando así. Y le digo: ¿y tú quisiste escuchar la voz de tu amiguita que al final del día te traicionó y se adelantó y corrió? Eso fue una mentirosa y te engañó, pero de la culpa es lo que ella también lo dijo, o sea, ella lo dijo primero. De la culpa dijo: pues fui yo, porque dijo,
nunca se les va a olvidar esto, dijo, la carrera es personal, es individual. Entonces, fíjate, una introducción que a ella le pasó y dijo, todas dijeron, nunca se nos va a olvidar su sermón, porque perdió esa carrera y gracias a que perdió esa carrera, ella puede predicar esto. Pues de niña, ¿verdad? Apenas si recuerdo, yo ni sabía de esa historia. Entonces, pero a todas las señoras que estábamos, las hermanas ahí, nos ayuda de que el enfoque tiene que estar en Cristo, no en que me dice fulano, sultano, mangana, perengana, porque en la iglesia luego se levantan chismes, chirinolitas y ay, no hizo bien esto y luego ya se ofendió a aquella. No, no, no. Nuestro enfoque es Cristo y solo Cristo y el servirlo a Él, estar en la casa de Dios, mantenernos enfocados. No podemos estar enfocados a ver qué nos dice fulana, sultana, qué se queja, qué le duele, quién la ofendió, por qué se quiere ir de la iglesia. No. Nosotros tenemos que estar ahí para edificar, unificar, pacificar, hacer pacifiers, pacificadores. Entonces me encantó la prédica de Mari. La razón que llegué tarde es porque, o sea que le invitaron a ella, pero ella se fue al Pine y dijo, si no llego, predicas tú, pues me tuve que ir, pero nunca falto aquí los viernes. O le dije al pastor, cubra por mí unos minutos. Y ya, gracias a Dios, ya cubrió. Que vamos a seguir con eso, pero se fijaron, no fue algo que se inventó, es algo que le pasó. Entonces estaba muy bien. Y puede ser una anécdota de ese, como ahí aplicó muy bien porque ella corría y ella caminaba. Entonces, de cualquier versículo, de cualquier historia, algo vamos a encontrar que aplique y sea muy relevante nuestra introducción para llamar la atención de los hermanos. Por decir, alguien de aquí, levante la mano si tiene, vamos a decir, tengo interés, usted me diga, tengo interés, pastora, en predicar de esto, este versículo, este capítulo, este libro. Entonces, dígame usted y yo le doy una idea cómo puede hacer una introducción, como por decir Mercedes o la hermana Gladys. Si tienen un versículo que digan ustedes ahorita mismo, ay, quisiera predicar de esto, ¿cómo introduciría yo esto? ¿Tienen algo a la mano así que piensen así, que lo tengan o usted, pastor Alex o Ramón, a ver, Mercedes, que te gustaría predicar de algo y no sabrías, algo que pienses tú, ¿cómo le haría yo para introducir esto? El micrófono, amiga. Siempre lo tiene prendido y cuando va a hablar lo tiene apagado. Ok, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Los dos ladrones en la cruz. Tú piensas, ¿quieres predicar de eso? ¿Y cómo Ajá. harías la introducción de hablar de ellos dos? Pues eso está bien bonito. Es nada más la historia de ellos. A lo mejor tú no tienes un ladrón a un lado, o ni para el otro lado, ni eres Jesucristo, ni eres ni ninguno de los otros, ni uno de los dos ladrones, pero sí nos podemos poner en el cualquier zapato que te quieras poner de los dos, pero es más fácil que nos pongamos en el que fue salvo, porque te puedes poner ahí en la cruz, o sea, tú quieres decir, yo quiero predicar de esto, me voy a poner en el lugar del bueno, del que era un ladrón solamente, pero él tuvo, o sea, dijo, vea lo que le dice, yo pues sí te creo, lo que sea que le dijo, pues está ahí y se pone y observa a Jesús y él sabe que Jesucristo no es el que debería de estar ahí. Él reconoció. Él reconoció. Entonces podemos dar un pequeño de cómo pensarías tú si tú fueras el que estuvieras ahí con aquel dolor, porque pues están clavados todos, ¿verdad? Y, y qué pensarías tú en ese momento el reconocer que él era Dios, y especialmente cuando le dice Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la sensación de la gracia de Dios y de la salvación, que tú eres salvo porque creíste en ese momento. O sea, puedes dar una introducción de ese tipo, ¿no? Ahorita de este momento no podría pensar otra cosa más que ser Él, ponerme en los pies de Él, o sea, ser Él si yo estoy ahí, estoy crucificada por haber sido una ladrona. Cali, para mí sería un privilegio, la verdad. Aunque nuestro Cristo esté desfigurado en ese momento, en esa cruz, nomás de pensarlo, pensaría yo que quiero llorar y para mí Ay, sería un yo privilegio. también. Sí, ¿verdad? Porque ni siquiera nosotras, todos nosotros, y de 2000 años para acá, ninguno hemos tenido el privilegio de verlo, o sea, ni de palparlo. Y él, a lo último,
o sea, lo último, antes de morir por estos 3 días que está 3 días y pasan 3 días para que resucite, a lo último él lo vio ahí desfigurado, ensangrentado. Ha de ser algo muy, bueno, por los momentos que estuvo ahí junto con él, traumante. Ahorita es traumante ver cualquier cosa en el hospital. Aquí reciente tuvimos una hermana que llevamos al cuarto de emergencia y le salió mucha sangre en la nariz. Y todo el día anduvimos pensando, mi hermana y yo, llorando por ella, que pues que Dios la sane, ¿verdad? Entonces, imagínate ver a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que no había en él, no había nada de parecer para desearle, pues para decir qué bonito, qué guapo, no sé. Hay muchas cosas que puedes agarrar de ahí para empezar tu pequeña Estaba introducción. desfigurado, Sí, totalmente desfigurado. desfigurado, así es lo que dice la escritura. ¿Y alguien más quiere alguna, que tuviera alguna duda de alguna introducción o de algo? Pues yo nomás les doy una idea. Yo creo que algunos de los pastores de aquí les pueden dar alguna idea de cuando tengan alguna, pues ¿cómo le hago con esto? ¿Qué introducción usaré? Siempre va a haber algo que flote, ¿verdad? En la imaginación o en la escritura. En la escritura también. Sabía que también no fue el único, o sea, en ese tiempo los romanos hacían estas crucifixiones, pero hay una historia, no me acuerdo si es en el libro de Reyes o de Samuel, era una concubina que tuvo Saúl y se llamaba Rispa. No sé si han oído hablar de ella. Entonces, a ella le mataron 2 hijos, pero se estuvo ahí cuidando los cuerpos, pero dice que se los estaban colgados, no dice que estaban crucificados. Entonces, no sé la comparación, pero como quiera estaban tendidos en el aire, ¿sabe cómo? Y estar ahí, pues no sé si también pudiera ser un tipo de como relevancia de hablar un poquito de ellos, del dolor de la mamá, quizás del dolor de los... Sabemos que la madre de Jesús terrenal, ¿verdad? María estaba ahí, eh, pero no sabemos si la mamá de los 2 ladrones estaban ahí, porque aunque mi hijo fuera ladrón o un asesino, nosotros ya cristianos, nosotros sí tenemos el corazón de ver seguir viendo por nuestros hijos, ¿verdad? A lo mejor cuando estamos de corazón duro, corazón de piedra, eh, no es tan fácil perdonar. Bueno, yo no puedo pensar eso, pero yo miro que muchas señoras tienen un hijo en la cárcel y muchas ya no los visitan tanto, ya no ven por ellos, así. Pero nosotras como cristianas, como que siempre tendemos a ver seguir viendo a nuestros hijos, o bueno, yo no tengo esta cosa de tener un hijo en la cárcel, ¿verdad? Pero tampoco pudiera pensar abandonarlo ahí, siempre quisiera verlo. Entonces también podemos pensar, dar una introducción, ¿estaría la mamá de él ahí? Se sintió solo y su último recurso fue, me entrego a Cristo, hoy voy a estar con él en el paraíso. No sé, algo bien bonito. Bueno, vamos a seguirle si no hay más ejemplos o así, duditas. Entonces dice, eso es un incidente personal, ya hablamos de lo de Mari, y dice, en el 4 dice, haciendo referencia a un hecho de actualidad, por ejemplo, aquí habla de cosas como para mí no tienen relevancia. No puedo encontrar algo que tenga relevancia hablar de la bomba atómica. Por aquí dice, por ejemplo, el descubrimiento de la bomba atómica, no, yo no le encuentro sentido hablar de algo así, pero a lo mejor ustedes sí. Dice, bien podríamos empezar diciendo que desde que se descubrió el artefacto, la humanidad está viviendo con una pesada carga de temor sobre su corazón. Yo ni me acuerdo eso. De ahí de empezar a desarrollar la doctrina del texto. Una cosa que sí puedo comentar aquí y que es de que nosotros como cristianos deberíamos de estar muy, aunque nos gusta leer la escritura y libros cristianos, pero también, esta soy yo, no lo tienen que hacer, pero yo siempre aconsejo que estemos muy actualizados con las noticias, qué está pasando en el mundo, especialmente con Israel, que se supone que es el reloj, ¿verdad? De todo el mundo. O sea, lo que pasa en Israel da la pauta de lo que está escrito en las escrituras, o sea, qué es lo que viene, qué es lo que dicen, ¿verdad? Entonces también estar muy a la par de tener ese sentir de qué está pasando, porque imagínate que llegue un mundano a preguntarte, oiga, esto y esto y esto otro que está pasando y tú ni cuenta, o sea, totalmente ignorante de lo que pasa en el mundo. ¿Y tú cómo les vas a explicar? Bueno, es que eso ya está escrito.
esto que estás, mira, o si es alguna noticia o algo que está pasando, siempre puedes ir a la escritura y darle consuelo, darle paz, hablarle palabras de sabiduría, y si Dios permita, palabra de ciencia. Pero yo considero que no debemos de estar ignorantes de las noticias, siempre, aunque sea un glimpse, ¿verdad? Por decir, aunque sea abrir un poquito las noticias, ya pasas por el centro, la calle, andas en la calle, agarrar un periódico, algo, y igual pues como ya el celular ya tiene todo aquí en este cuadrito, este gadget, le digo yo, este device, aquí tenemos todo, o sea, toda la información que tú quieras agarrar, el reloj, la calculadora, las noticias, quiere ver una película cristiana, aquí la va a hallar, la Biblia, o sea, todo está aquí. Eso para saber qué está pasando en el mundo, todo lo que tiene que hacer es buscar un poquito qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Texas? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en el mundo, en la ONU, por decir noticias eh, un poquito más mundiales? Ese es mi consejo como pastora, como maestra. Es algo, es algo cosa de ustedes, cada quien a su alcance, su disposición y qué tanto quiere estar enterada. Nada más por enterada, pero quieres estar resourceful. Acá le dicen resourceful, como quieres saber para poder dar, quieres tener aquella información para tú también poder compartir, poder dar un consejo o poder opinar. A veces no puedes nomás estar así, bueno, sí puedes, si tú quieres. Hay gente que no sabe nada y no sabe nada y están teniendo una reunión, o sea, me ha tocado a mí estar en juntas de pastoras y las pastoras no saben absolutamente nada de nada, de nada, de nada. Yo digo, pero ¿por qué? No tienen, o sea, se fijan la mujer de acá esta mujer, la del Proverbios 31, ella era resourceful, no la puedo traducir esa palabra, tenía todo, o sea, era inteligente, era una mujer inteligente, era negociante, cuidaba a su familia, o sea, era multifacética la mujer, cuidaba a su familia, pero también cuidaba la área espiritual. Les hacía las ropas, hablando de lo espiritual, aplicándolo a lo espiritual y también a lo físico. Cuidaba de sus muchachas que le ayudaban en la casa, las alimentaba a sus hijos, tenía dobles ropas, pero también ella honraba a su esposo con decisiones que me imagino tomaban juntos. Todo, se fijan, entonces no tenemos por ser cristianas, ser mujeres ignorantes. O sea, Dios nos ha hecho también muy capaces de pensar, muy capaces de opinar, si se nos permite, por supuesto. No quiero decir que estemos de entremetidas, de chirinoleras o de chismosas o de quererle quitar la palabra al varón, jamás, jamás. Pero hay lugares donde sí se te permite, hermana, ¿usted qué opina? Y usted, lista. Pues esto es lo que opine pero que su opinión no sea nomás hablar por hablar, pero que tengan esa pues una verdad absoluta, ¿verdad? De lo que está diciendo, que tiene conocimiento de lo que, si es algo de política, algo bíblico, qué mejor que sea usted también conocida por una mujer sabia, prudente, pero también knowledgeable, como con conocimiento, no solamente lo de la escritura, el tema que están hablando, pero de lo que está pasando afuera. Entonces, ese también es algo que yo aconsejo, que estén siempre al pendientes, aunque sea un poco, a lo mejor no sabes toda la noticia, pero oh, sí, sí me di cuenta, lo vi esta mañana a las 7:30 de la mañana, pasaron las noticias y a este muchacho lo mató este otro muchacho en la universidad, se fijan como lo de la universidad del Charles Kirk que mataron también. eh, entonces, pero ya, aunque sea no estás, no quieres estar, ¿a poco? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No, no sabía. Pero que se esté la primera en saber, ya que si te enteras por las amigas, bueno, pues ya nos enteramos todo, de ver, ok, bueno, pues, ok, vamos a lo que sigue. Entonces dice, límites de la introducción. La introducción no debe ser excesivamente larga, ya lo hemos hablado. Se trata de preparar solamente el interés del auditorio o la congregación. Y es un peligro decir en el exordio. El exordio quiere decir principio, introducción o preámbulo a lo que usted va a decir, ¿verdad? Al sermón o a una oratoria, pero es lo que quiere decir exordio. No se asusten con la palabra, lo que tiene que ser expuesto en el sermón. Dice, igualmente lo es el divagar,
tanto con frases ampulosas y huecas, o muy altas las palabras, o pues, nomás palabras vanas que nomás están rellenando el sermón. No tiene que hacer eso, sea conciso, sea veraz, sea al punto, si está trayendo esa introducción, así como lo hizo Mari. Fue una corta introducción que era nomás la experiencia de ella, algo así. No tiene que usar tanta palabrería como dice aquí, ampulosa, grandota, muy pomposa, por decir así, o hueca, así como no tenía caso que hubiera tenido que decir todas esas tantas palabras como de repente las leemos en el mismo libro. Yo digo, ay, no, qué aburrido. Entonces, bueno, si no podemos, dice, y en esta primera parte del sermón, que en lugar de despertar interés al público, lo pierda por cansancio. Spurgeon cuenta de una señora que decía de su predicador, cuando nuestro predicador, nuestro pastor predica, dice, ella prepara la mesa. Dice que hace tanto ruido con los cuchillos y tenedores que cuando llegan las viandas, el pedazo de carne, pues ya se les quitó el hambre. Ella lo expuso de esta manera. Dice, a veces sirve bien, a modo de introducción, una referencia al asunto tratado el domingo anterior. Y fíjese, en veces sirve, en veces, pero tienes que ser muy precavido, porque si vuelves a mencionar lo del domingo pasado y ya lo habías mencionado el pasado, imagínate, porque si te pasa, ¿verdad? Que de repente a mí me ha tocado en lugares donde lo mismo y lo mismo, o sea, ya se vuelve. Y usualmente son gente que ya necesita, ya llegó a un límite y necesita un refreshment, ya necesita estar refrescarse en la palabra de Dios. Entonces dice, de una repetición o resumen del sermón anterior sin una mera referencia. Una mera referencia está bien en cada en cuando, y puedes decir, lo repetí hace tiempo atrás, pero va muy bien en esta prédica, eso se los voy a decir, y les dices ya sea el verso o el comentario acerca de lo que estás hablando. Dice quizás por contraste. Por ejemplo, el domingo pasado hablamos de la fe, hoy tenemos otro asunto no menos importante, el de las obras. El domingo pasado se habló del juicio, hoy de lo que sigue es al juicio, o sea, el reino eterno de los redimidos. Pero esta introducción no es la de más, no es de las más interesantes y sería pueril hacerla si no existe una verdadera relación de continuación o de contraste con el tema del domingo anterior. ¿Qué es pueril? Pueril está relacionado como algo muy infantil. O sea, no es porque se le pasó, o quizás sí se le pasó al pastor y lo está mencione y mencione, ya es como le da un sentido de poca importancia y lo volvió a mencionar. Pero nosotros acá somos los que estamos ah, absorbiendo lo que él está diciendo y ya lo dijo. Y él lo toma como algo muy pueril, algo muy, como no le da importancia, lo vuelvo a mencionar, a lo mejor ni se fijan, pero si nos fijamos. Entonces, cuando usted predique, no haga eso. No repita lo del sermón pasado o tenga este sermón listo y lo va a decir en cada convención o en cada vez miércoles que los inviten a predicar y usted tiene el mismo sermón de la mujer encorvada. Porque es que me tocó un viejito un pastor ancianito, perdóname, señor. Le pido perdón a Dios por hablar de él. Yo lo amo, mi hermanito en Cristo, ya hasta se murió también él. Pero él siempre que predicaba, íbamos a los ranchos y él quería tomar siempre palabra o sea, lo invitaban no a predicar, pero él siempre quería tener esos 5 minutos para predicar de su mujer encorvada. Entonces, pues, y llegaba, si lo invitabas a alguna iglesia o algo, si estabas en alguna iglesia y llegaba y el pastor decía, pásale, hermano, quiere predicar la mujer encorvada. Entonces, no quieres caer en eso. No, 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 eso es algo, es como falta de madurez, falta de seriedad. Como le digo, preparen siempre algo diferente, que la vianda esté fresca, que sea el pan recién horneado, recién cocido, mantengan siempre algo actualizado y nos pueden tener, claro que pueden tener, la gente no lo ha escuchado, pero manténganse siempre en cuanto Dios, como en la cama. Yo hago eso, tengo una pluma y un cuadernito, siempre lo tengo ahí porque de repente es así, estoy dormida y despierto, voy al baño y me vuelvo a acostar y me viene algo y lo apunto, aunque sea garabatos ahí como yo pueda, porque se te va la idea. Es que en la noche no sé qué, por qué lo hace Dios así, pero vienen ideas, vienen palabras claves de tu por qué Dios me está dando esto, por qué me está dando esta palabra, pero en su tiempo Él te la va a confirmar, a afirmar, o, o igual te va a servir. Como yo digo, esto tiene que ser de parte de Dios y ya lo apunto.
Bueno, dice, entre las ilustraciones de carácter personal está la de referir algo de interés que el predicador ha visto y que sus oyentes desconocen, como un monumento, una obra de arte, una costumbre indígena, pues ello sirve muy bien para cautivar la atención. Pueden subrayar eso si gustan o poner una nota, algo de interés y luego le pueden poner algo que los hermanos desconocen. Como yo que viajo mucho, entonces a mí sí se me presta porque yo aguardo todos estos recuerdos de cada lugar donde voy, sus costumbres, cómo hablan, diferentes cosas y cosas que he visto así en el mundo. Ya ve que lo llevan a uno de repente, estás en la misión, pero luego de repente te llevan a lugares que no tienen nada que ver con lo de andar haciendo la misión, pero te llevan a pasear. Entonces ya ves diferentes cosas. Como a mí se me hizo algo bien, a mí se me hizo algo bien curioso. Yo siempre pensaba que San Martín de Porres era de acá de México y nada, que lo había en Perú. ¿Verdad? No sé quién es de allá de Perú, que le tienen como, era como un monasterio donde él estuvo. Hola, qué curioso. No soy devota de él, hago corrección en eso. Eso es algo que aprendí allá, que yo pensé que era el negrito que era de allá de México. Dice, bueno, pues ellos sirven muy bien para cautivar la atención. El doctor Torrey dice que ha usado como introducción de un sermón que ha predicado un sinfín de veces y con el cual ha ganado millares de almas. La descripción de un cuadro que vio en una galería de pinturas de Europa. De modo que acostumbraba a decir que su viaje a Europa había quedado bien pagado por el interés despertado por ese medio. Al público siempre le gusta aprender y por esto el predicador que viaja o lee mucho se hará cada vez más interesante si es un buen observador y sabe almacenar en su mente aquellos incidentes que pueden servirle como introducción o ilustración de sus sermones. Para el uso de tal clase de material, el predicador debe, pero hacerse cargo de que sus oyentes no han estado con él y la narración debe ser clara y detallada, pero omitiendo cuidadosamente aquellos detalles que no tienen referencia al tema u objeto que se propone. Cierto predicador empezaba con frecuencia sus sermones sobre diversos temas refiriéndose al monumento de Colón en Valladolid, donde aparece el león de Castilla arrancando el escudo español, la palabra non y dejando el plus ultra. El predicador refería en tonos muy patéticos el sentir de los antiguos que creían que el estrecho de Gibraltar era el fin del mundo. Y así escribieron en el escudo de Castilla la frase non plus ultra, no más allá, hasta que por la ayuda de la reina de Castilla, Colón descubrió que existía un más allá, un nuevo mundo. Esta ilustración puede ser usada provechosamente como introducción a causa del interés que despierta, pero es necesario recordar que su carácter no es naturalmente introductivo y por consiguiente, una vez presentada la ilustración, no se puede acompañar de consideraciones concluyentes tales como del mismo modo. Pues no aplica. No sé cómo aplicar esa anécdota. Bueno. No, estoy pensando. Dice, del mismo modo, Cristo, el que es llamado el León de Judá, nos ha hecho evidente la existencia de un mundo más allá. Bueno, ahí está, más allá y nos ofrece una gloriosa esperanza de vida eterna. Pues tales frases son más adecuadas para el final que para el principio del sermón. Y por eso, si queremos usar una ilustración como esta para introducir el sermón, no podemos agotar desde el principio las consideraciones naturales a que se presenta, sino decir, los hombres piensan que no existe nada más allá de la muerte, pero sí, como los antiguos han puesto sobre el escudo de sus vidas la marca del non plus ultra, pero puede conformarse el corazón con tan triste esperanza. ¿Será verdad que no existe nada más allá de la tumba? Si el predicador trae sus afirmaciones conclusivas al principio del sermón, la gente considerará ocioso seguir el curso del mismo. Pero si formula preguntas de capital interés, poniéndose en el terreno del escéptico, se despertará el interés para saber cómo va a responder el predicador a tales preguntas y cautivará la atención hasta el final. Entonces, en mucho mejores condiciones de mente y espíritu de parte de los oyentes, podrá dejar caer la conclusión. Ciertamente, Cristo ha venido a darnos
una gloriosa esperanza y la tenemos asegurada por tales y tales pruebas, las que habrán sido expuestas antes en el curso del sermón. Hay predicadores que empiezan a lanzar exhortaciones al arrepentimiento y a la conversión desde la introducción misma. Está tremendo. Dice, no puede hacerse mayor equivocación que esta, aun cuando muchos de los oyentes han asistido 1000 veces a los cultos y conozcan el Evangelio tanto como el mismo predicador. Este de desconocerlo al preparar el sermón y hablarles como si fuera la primera vez que los oyeran. En primer lugar, porque es posible que entre los oyentes haya uno o muchos que se hallen en semejante situación y que en estas personas hay que pensar sobre todo. En segundo lugar, porque a los mismos oyentes antiguos no les gusta oír un sermón desordenado, en el cual se dicen las últimas cosas al principio, sino que escuchan con mucho mayor deleite un discurso que empieza y sigue en un orden lógico. Vuelve a hablar del orden del sermón, ¿se acuerdan? Este es el capítulo 9, conclusión del sermón. Entonces dice, si empezar bien es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Pueden subrayar eso o apuntarlo. Dice, hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo y repitiendo como que, y no sé, como que de repente pienso que están esperando una nueva idea para cerrar y no va a venir. Si no hubo una preparación, solamente que el Espíritu Santo quiere hacer ese milagro en el que está trayendo el sermón, pero debe de terminar con su frase o con nada más con un solo, o sea, su conclusión, su cierre, no puede estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. Dice, am, a menos que hasta que el público, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su perorata. Dice, di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Es el consejo de todos los maestros en la predicación. Pero ¿cómo se tiene que terminar? Dice, método recapitulativo. O sea, vas recapitulando lo que diste, pero no vuelves a dar todo el sermón. Es como lo hice ahorita con las primeras 2 páginas para recordarles lo que había tratado el inicio de del capítulo anterior. Entonces, vamos a ver este método recapitulativo. Está bien difícil la palabra. Recapitulativo. Ahí está. Es como un trabalenguas, pero es como recapitulativo, sí, como vas a darle nada más una repasadita. Es una de las mejores formas y más comunes es haciendo una recapitulación de los puntos principales del sermón. Esto no significa volver a explicar dichos puntos, sino simplemente mencionarlos para dar lugar con énfasis a un pensamiento final que será el llamamiento o exhortación. Esta clase de recapitulaciones suelen iniciarse con un puesto que, como dice, supongamos que el sermón ha sido sobre los privilegios del rebaño de Cristo, que tenemos en la página una mención de tales privilegios seguida de una exhortación de poner la fe en Cristo para poder gozar de los mismos. Entonces dice, perdón, será una buena conclusión. Dice, lo propio diremos sobre el bosquejo del Salmo 23 o del que le sigue, que lleva por título Lo que ganamos por la fe en Cristo. En cambio, el bosquejo, el poder de la oración basada en Hechos 4 y 5 no permite una conclusión basada en los puntos principales que son calidad de la oración apostólica y resultados de la misma. Habrá que buscar otra fórmula de recapitulación basada en los subtítulos y no en los puntos principales. Por ejemplo, si nuestras oraciones son definidas, si tienen un motivo especial, si son unánimes con nuestros hermanos, y hechas con fe apoyándonos sobre las promesas de la Sagrada Escritura, recibiremos sin duda los mismos privilegios y recompensas que obtuvieron aquellos discípulos, gozo y valor y por encima de todo el don del Espíritu Santo. Yo había encargado tarea para ahora que no, o es para la otra semana. La tarea era que tenían que usar causa, manifestación y resultado. ¿Nadie la hizo? Nadie hizo tarea. Ok. Ok, acuérdense, ahorita antes de cerrar, bueno, a ver qué horas son. Ya, la voy a recordar 15 minutos antes.
para recordarles que era, ¿sí se acuerdan? O no puede ser que se lo dé a la otra clase, se los dé a ustedes, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, ténganlo en mente, hagan su Sí, apunte pastora, yo ¿verdad? en el video yo vi que usted mandó tarea, pero lo vi muy Sí, tarde, sí, no le hace, que tienen hacíamos la causa, manifestación y resultado el de un resultado. versículo, cualquier versículo que nosotros pudiéramos, Puede ser una historia, porque y ya ve que hacerla para la otra puede semana, hacerla, pastora, con el favor de sí, Dios. para la otra semana, lunes o jueves. Y ya les di ejemplos ahí de varias historias. Estuvimos hablando de historias, muchas, como por decir, como la de Judas. ¿Qué causa? Pues la avaricia. ¿Qué hizo? Pues vender a Cristo. El resultado, pues que se ahorcó. ¿Se fijan? Hablamos de otras menos dramáticas como las de los ávaros, ¿verdad? Como Amán, que también fue un ávaro. Eh, era Amán, sí, Amán. Y Jesse también. Amán fue el que se robó los lingotes de oro, ¿se acuerdan? Y los vestidos babilónicos. Y luego Jesse también, que también fue el trajo del capitán de Siria, este, también vestiduras, se me hace cosas de oro ahí. ¿Qué era? Pues también era lo mismo, la avaricia. ¿Y de quién más Amén. hablamos? O sea, todo el mundo, todas las historias van a tener su causa, manifestación que se manifiesta, el punto principal de la historia, ¿verdad? Que lo que pasó y luego pues que fue el resultado. Bueno, se mató, murió, vivió, se gozó, ya está en Cristo, no sé cuál historia van a escoger. Esa es la tarea y no tiene que ser, o sea, no se quiebren tanto la cabeza porque como es nomás 5 minutos, hagan cualquier historia. Cualquier historia que usted tiene estos 3 puntos esta historia, yo le decir, sí, sí los tiene y yo le puedo ayudar. Tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, pues vamos a seguir leyendo porque me acordé, dije, mira, no hizo la tarea. Ah, Pastor Luisa, buenas noches. tiene Yo, Juan Carlos. Carlos, le saluda. A mí me falta exponer de Romanos 1:16. ¿Y cuándo lo va a hacer? Hoy mismo, pastora. Ok, pues vamos a darle aquí mismo. Déjenme le pongo déjenme cerrar, poner esto que me quede aquí. Déjenme le pongo el celular. Ya, listo, en 3 segundos. One, two, three. Muy buenas noches, pastora Eunice. Buenas noches, pastores. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder exponer en esta hora. En el nombre de Jesús, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Como dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego, ¿no? Para esto quiero darle una pequeña introducción acerca de una historia que seguro será de mucha bendición. Hace 25 años había un joven de 19 años que se encontraba sumergido bajo la depresión en un mundo lleno de oscuridad, atado por el diablo, e incluso el diablo intentó quitarle la vida en 3 ocasiones. Pero bendito sea el Señor, que la preciosa palabra del Evangelio llegó a su corazón, la cual hizo que esta vida sea transformada por la palabra. Y gracias a Dios que el Señor usó a un joven valiente que no se avergonzó de hablar de la palabra de Dios, la cual hizo este cambio, una vida cambiada y transformada desde la vida de este joven, ¿no? Y que hasta ahora pues da testimonio de lo que Dios hizo en este cambio de vida de este joven. ¿Cuán importante es testificar de esta preciosa palabra que Dios nos dejó? Este joven que le predicó a otro joven de hace 25 años, se identificó con la palabra desde ese momento y tuvo la determinación, la valentía de poder hablarle del Evangelio, la cual cambió una historia de un joven que la rescató de las puertas del infierno. Vemos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, un mensaje tan poderoso que es leído por la mayoría de los cristianos, o por todos los cristianos, que es el 11% de la población mundial, pero son pocos que nos las ponen en práctica.
Y vemos un ejemplo tan claro, hermanos, en la vida del apóstol Pablo, que nos da una muestra de lo que él fue capaz de soportar todas las oposiciones, incluso siendo apedreado, siendo azotado, siendo encarcelado, pero se mantuvo firme en manifestar el amor de Dios y el poder de Cristo que él había encontrado. Y perseverando, sirviendo al Señor y alabando al Señor aún en medio de las circunstancias. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree? Hay dos cosas, solamente dos cosas que podemos sacar de esa frase, porque no me avergüenzo del Evangelio o porque sí me avergüenzo del Evangelio. Si no me avergüenzo del Evangelio, entonces incluso a la hora del almuerzo frente a mis compañeros voy a dar gracias a Dios testificando de que soy un hijo de Dios y debo de agradecer a Dios frente al público. Si no me avergüenzo del Evangelio es porque voy a estar en todo tiempo testificando de que hay un Cristo que sana y salva, porque el Evangelio son buenas noticias para el ser humano. Son buenas nuevas para un ser humano que está envuelto en circunstancias distintas que simplemente en su vida diaria llevan malas noticias. Entonces no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios, no es un poder humano, no es un poder político, no es un poder religioso que puede cambiar la vida del hombre, sino un poder divino, un poder sobrenatural y una autoridad dada del cielo a todos aquellos que confían en él. Entonces, creo que tenemos una identidad que nosotros tenemos que estar alineados a esa palabra. Y por ejemplo, nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, dice, no te avergüences de dar testimonio de la cruz o de Cristo. Una palabra de aliento a un siervo que perseveraba a pesar de las circunstancias. Y hoy en el día también el Señor nos habla, no debemos avergonzarnos de dar testimonio, de testificar del amor tan grande que Dios dio en la cruz por amor a nosotros, y de practicar y participa en las aflicciones por el Evangelio. Muchas veces queremos que la vida cristiana sea como un color de rosa, pero no es así. Pero bendito sea el Señor que cada día nos enseña a ser valientes y perseverantes, aún en medio de las circunstancias y las dificultades. Debemos de perseverar en el Evangelio, porque para la cual fuimos llamados y porque hay una orden dada por Dios que nos dice en el libro de Mateo, vosotros sois la luz del mundo, que no se puede esconder. Y por tanto hay una orden de Dios, como hijos de luz que somos nosotros, de testificar del poder y del amor de Cristo cada día en nuestras vidas. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Sabemos en quién hemos confiado, hermanos. Sabemos en quién está nuestra esperanza y por tanto nosotros tenemos que estar determinados en lo que tenemos que hacer en nuestra vida de ella. Ya no vivimos para el mundo, vivimos para Cristo y por tanto tenemos que andar como Dios manda cada día de nuestras vidas. Ese joven que hace 25 años el diablo intentó quitarle la vida en 3 ocasiones, ahora está aquí por la gracia y la misericordia del Señor testificando del poder y del amor de Cristo. La pregunta es, como conclusión, amados, ¿estamos dispuestos a identificarnos con Cristo públicamente? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, yo me comprometo a manifestar tu amor y tu poder en mi vida diaria? Que sea esta frase para poder identificarnos, evaluarnos y poder decir, Señor, te necesitamos cada día en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Y somos transformados. Amén, hermano. Me gustó mucho. Iba a compartirles algo que compartí hace 3 días. eh, ins- no es inspiración mía, es algo que escuché del muchacho ah, de este muchacho que mataron acá, pues. Si la pregunta no es si la verdad tiene costo, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el costo. Porque Cristo ya pagó por nuestra salvación, pero el vivir cristiano, el compartir la palabra, el ser, o sea, el versículo
porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Imagínate, el no avergonzarte del evangelio, como dice el hermano Juan Carlos, ahí ahí, o sea, verdaderamente el que lo va a hacer, los que lo vamos a hacer, ¿verdad? Los que lo vamos a compartir, pero tenemos que estar dispuestos a eso. Si nos va a tener que costar la vida, nos va a tener que costar la vida. Estoy afirmando. Y díganme si no, estamos dispuestos. Hoy por hoy yo quiero levantar mi mano y yo quiero decir, fíjese que para mí sería un honor si a mí alguien me matara o me torturara, para mí sería un honor, como si yo sí trabajo mucho en la obra de Dios, pero siento que todavía, o sea, siento que no doy todo y no lo damos. Entonces, yo le digo al Señor, la verdad aquí en Estados Unidos no hay persecución, no hay nada, la gente está cómoda, yo misma estoy cómoda, pero yo sí le he dicho a mi Cristo, ¿verdad? O sea, yo estoy dispuesta. Si se llega la hora y me acobardo, yo no les puedo decir esa respuesta ahorita, pero ahorita, hoy por hoy y por los tiempos que he tenido de ser cristiana desde que me convertí, este, he tenido esa disposición, pero creo que se está haciendo más, conforme más conocemos y más palpamos a Jesucristo en nuestra vida. O sea, más abrazados estamos de Él, como Él nos abraza y más nos arrejuntamos espiritualmente hablando, como que ya lo vamos entregando todo. Y es que la cosa que lo que estamos haciendo, y yo lo reconozco en mi vida, que viendo la vida de este muchacho, Charlie Kirk, el muchacho se aventaba a hablar, o sea, a hablar verdades absolutas acerca de la ideología de género, acerca del aborto. Imagínense, les voy a dar un ejemplo. Eh, si no es hasta ahorita que mi hermana, no voy a decir nombres, pero tengo una hermana que ya se convirtió a Cristo, pero hubo un tiempo, se los digo acá porque todos los de acá son de otro país, ¿verdad? Son de otro barrio. Mi hermana hace muchísimos años, ella se provocó un aborto. Y pues claro que mi mamá y yo no estuvimos de acuerdo, o sea, nosotras lloramos mucho, porque aún así le dio la oportunidad y a la otra bebé no, al otro bebé no supimos qué fue. Entonces, pues gracias a Dios que esta hermana ya se convirtió, ¿verdad? Pero en mi caso, póngase usted en mi lugar. Pues, yo hablo del aborto, pero siempre con el cuidado de no ofender a la hermana. ¿Sabe cómo le digo? Y yo digo, y estoy amarrada y yo no quiero estar amarrada. Yo ahora sí ya le doy gracias a Dios de que ella se convirtió y que ella puede hablar libremente de eso. Entonces ahora sí, pero yo me pongo a pensar muchas gentes, digo yo, pues quizás muchas gentes pasan por esas cosas. Cuando yo he predicado acerca de la ideología de género, o sea, mitad de la iglesia tienen hijos, hijas, nietos que son lesbianas, que son gay. Pues digo, pues con razón que la gente no está predicando estas verdades, porque en la familia tenemos gente que está torcida, pero que Dios la puede destorcer. Eso es lo precioso del Evangelio, que nosotros tenemos que, fíjese, hay tanta prudencia para predicar de eso, o sea, tiene que estar el amor por ellos, no por el pecado. Como aquí mi hija Lindsay estaba embarazada, pues de los dos niños, ¿verdad? Se embarazó de uno y luego del otro, y ella tenía sus amistades gay, chamacos que eran muchachos que eran gay, pero cuando salió Leslie del instituto, porque yo estaba viviendo en otro pueblo, acá en Terlingo, donde es mi esposo, cuando Leslie salió del instituto, mi otra hija, ella sí le dijo a Lindsay, le dijo, Lindsay, tú estás embarazada y tú no puedes recibir estas amistades por mucho que las quieras. Y Leslie le explicó por qué. Le dijo, el espíritu de ellos es transferible y tus niños pueden nacer gay. Fíjese, así le dijo la verdad y Lindsay ya paró ahí. No volvió a dejar entrar a estos muchachos a su casa todo el resto de su embarazo y luego ya quedó embarazada
al año del otro y tampoco ella ama, los amo, ella ya ni si ya no está con nosotros, pero no fue hasta que se alivió que los dejó venir a ver a los niños y luego todavía se ponía ahí a orar también que no se fueran a poner así, que se fuera a transferir esos espíritus, pero tenemos que tener todo ese valor. Entonces, pues porque este muchacho fue perseguido, o sea, porque él estaba hablando de ideología de género, él estaba hablando de todas estas barbaridades que se creen animal, que se quieren, son hombres y se creen mujeres, o son mujeres y se creen hombres, todas esas cosas. Y él hablaba bien, o sea, lo decía bien, o sea, con mucho amor, porque era un joven muy amoroso, pero él fue el único que se atrevió a andar por las universidades y conferencista, y eso fue lo que le quitó la vida. Dice mi esposo que el que le quitó la vida era un Muslim, ¿sabe? Como de los que no creen en Dios. Entonces, no he visto la noticia completa, yo no he tenido ni el tiempo, la verdad, pero sí quería indagar un poquito más qué fue la razón. Pero eso es lo que a nosotros nos falta. Bueno, yo no sé a ustedes, yo lo digo por mi parte, porque yo me pongo a pensar, ¿por qué acá no hay esto? Sino hasta ahora, la persecución de este muchacho. Yo le apuesto que de aquí en adelante van a empezar a saltar los valientes, porque Dios ha estado preparando una generación. Yo siento que soy yo parte de esa generación, aunque ya soy una señora ya grande de edad, pero, a mí sí me arde el corazón por hablar estas verdades. Y yo le digo al Señor, dame ese denuedo para hablarlas, para poder, porque yo tengo mucha compasión por los gays, por los drogadictos, por los que están alcohólicos y por todas estas gentes que andan torcidas, perdidas en su mente, en su ideología de lo que ellos piensan que son. Tengo mucho, mucho corazón, no sabe, y cuando que escucho que las gente se burlan de tal persona o tal persona, así yo digo, no, y luego si son drogadictos tampoco no, no. Yo amo mucho el poderles, amo que el Señor me da el privilegio de llevar la palabra, pero aquí es tan difícil porque como no andan de día en las calles como en otros países, aquí ellos están ellos todos lo hacen de noche, en sus casas, no es algo que tú miras aquí en Estados Unidos, no es así. Bueno, aquí en este pueblo no es algo de repente que nos encontramos alguna chamaca o algún chamaco, digo niña, jovencito, jovencito que sale de algún lugar donde estuvo toda la noche porreando, usted sabe, de fiesta y haciendo drogas y ya ahora va para su casa o para casa de la tía o la amiga, porque aquí lo ven muy mal. Entonces a mí me da mucha, mucha compasión y yo me arranco y le doy raid a la persona. Y si ando con mi hermana, pues vamos y le agarramos burritos, le agarramos comida y ya lo dejamos en su lugar. Y pues especialmente si son jovencitas, ¿verdad? Porque van bien, si ya se levantaron tarde de donde estuvieron porreando o es muy temprano y las agarra el sol, pues les quieres dar el ray porque imagínense, van bien drogados, ay, haciendo sus garamuzas y platicando solas en el camino. Entonces, hay tanto trabajo, como dice la escritura, la mies es mucho, los obreros poco, pero no se diga los valientes, son pocos y yo no me encuentro entre ellos, pero yo de verdad le digo al Señor, ya pasó lo de este Charlie. Yo, yo me quiero considerar una valiente que se levante y pienso que muchos se van a levantar a, a, a predicar ya la palabra como debe de ser, así como la predicaba él, sin temor alguno. Entonces, ¿qué horas son? ¿Tenemos buen tiempo todavía? No puedo ver. 9:40, tenemos 20 minutos, vamos a seguirle pues. ¿Alguien más falta de predicar? Bueno, no estoy viendo. Vamos a seguirle al libro porque quedan 20. A ver si acabamos el capítulo. No, no sé. Chance que sí. Chance que sí. Ok, fíjense, dice, la forma recapitulativa no es indispensable en todos los sermones. Podemos terminar también el comentario de Filipenses 4 diciendo, en vista de los grandes privilegios del creyente y ante la realidad de las cosas que Dios nos ha prometido, ¿quién no querrá ser como el apóstol San Pablo? Porque no hemos de serlo. ¿Qué nos hará desistir de tal propósito? ¿Será el temor de la pobreza o el menosprecio? Lo había sufrido el apóstol aquí. Se me olvidó comentarles que los dos jovencitos que tenía de amistad mi hija, los dos se convirtieron a Cristo.
Es lo que les quería decir, que ellos sí se convirtieron a Cristo. Llegaron a ese punto en que ya no pudieron resistir más, es que es demasiada la palabra, demasiado el amor. Aquí, bueno, ya tiene meses que no viene Aarón, y pues amamos mucho a Aarón, por supuesto, y el otro no viene, ya no vive en este pueblo, pero sí se convirtieron los dos. Dice, pero las riquezas de Cristo superan a cualquier pérdida y la compensan 1000 veces. No dudemos, pues, en entrar y marchar con paso firme por el camino de la fe. En el bosquejo del gráfico, la recapitulación se ciñe a las subdivisiones del punto 2, porque son las de carácter activo, o sea, las que dependen de la voluntad del oyente. Dicha mención puede ser corroborada por una breve alusión a los resultados que se escriben en las subdivisiones del punto 13. Tendrían que devolverse al libro, dice. Pero en otros bosquejos, la recapitulación puede ser una breve mención de todas las divisiones principales del sermón. Jamás debe ser una mención de todas las divisiones. No, solamente los puntos principales. Imagínense, es volver a predicar. No, 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 es rapidito, o sea, pueden volver muy categóricamente, muy diplomáticamente, o sea, recordándoles con amor, recordándoles, afirmando, como decíamos en el otro capítulo, o era en la otra clase, pero afirmando solamente lo que acaban de hablar, volverlo a mencionar, pero muy brevemente y solamente para terminar con esa conclusión, con ese cierre con broche de oro, pues con el versículo que los va a llevar a la cruz o el versículo que los va a llevar a cerrar con su tema. Es nada más para que les quede muy en claro que ustedes traían su mensaje así como el Señor se los dio. Dios me ha puesto a mí aquí para enseñarles, no les quepa la menor duda, y que ustedes van a tener un mensaje organizado, con orden. Jesucristo los trajo. Vean todos los mensajes de Cristo, fíjese, hasta de la manera que está escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si se fijan en Mateo, él empieza por las bienaventuranzas, un orden. O sea, él es el rey, porque Mateo se supone que está escrito como si fuera está escrito para los judíos, empieza con toda un orden impecable, empieza con toda el linaje, ¿verdad? El linaje, la simiente, desde Abraham hasta Jesucristo. Entonces, habla de ese orden. Y una vez porque se supone que el Mateo es el de León de Judá, es el del Rey de Reyes. ¿Y él qué hace un presidente cuando entra en función, en el primer año que entra en función? Aquí en Estados Unidos y en México, el 1 de enero, el presidente lo que hace es pone las leyes con las que él va a gobernar. Y eso es lo que hace Jesucristo precisamente en las bienaventuranzas del el capítulo 5, 6 y 7. O sea, y se dijo esto y se dijo el otro, bienaventurado el que hace esto y que hace el otro. Fíjate, no las sé de memorias, pero sí pueden ver ustedes que esas son las nuevas leyes que está poniendo un gobernador. Antes se decía esto, pero ahora va a ser así. Un presidente hablando, un rey hablando para dejar ya establecido su reino. Es maravilloso. Entonces, él lo hizo con orden. No se diga ya las parábolas. Usted no se va a encontrar con una parábola que parezca sopa de caracol. Él va a hablar pues sí, un ejemplo, el que ustedes quieran, las 100 ovejas. Y luego empieza así, va que había 99, una dejó las 99, las dejó encerraditas, ahí bien cuidaditas en el redil, y fue a buscar a la otra. O sea, todo va con orden, la encontró en aquel aprisco, la levantó, la puso en sus hombros, la sanó, la puso en sus hombros, la curó, la llevó de vuelta al rebaño. Entonces, fija, un orden no empieza con que había un pastor que tenía una oveja allá en un aprisco. No, se te da un orden porque tiene un propósito, tiene su lógica para nosotros poderlo predicar, no solamente como una parábola así por encimita, pero tiene su profundidad. Él les ha dicho en otras ocasiones que la palabra tiene la ley por encimita, aquellos que son primerizos, que apenas están entendiendo, se les explica, y a veces ni las parábolas se entienden, hay que nosotros como maestros o pastores explicarles, y luego ya tiene algo más profundo todavía, la aplicación espiritual, la aplicación a la iglesia, la aplicación a la Israel, la aplicación a los gentiles. O sea, ya entra en más profundidad y hay más profundidad que eso. De repente sacas de aquella parábola algo increíble que tiene que ver con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. De repente una parábola te puede dar eh, toda la Biblia. En una parábola puedes encontrar que habla
de principio a fin de toda la Biblia, de toda la historia. Entonces, pero son revelaciones, así usted va entrando en la palabra y se le va a ir revelando. Entonces, ya no sé dónde nos quedamos, variedad y vivacidad. Dice, la conclusión no debe ser estereotipada, monótona. No hay nada que produzca peor efecto a los oyentes que ver que el predicador se inclina a leer las palabras finales del sermón. Hay que procurar tener listo esa conclusión. Eso que nazca, eso que sí lo preparaste, lo trajiste en la mente, lo apuntaste, lo escuchaste, ya te lo grabaste y que para el momento de dar la conclusión deja que el Espíritu Santo te lleve como el viento. Entonces sí te desplayas. Y así dile al Espíritu Santo y para el momento de cerrar el Espíritu Santo, hazlo tú. Y Él les va a guiar, Él los va a llevar a ese cierre. Y a lo mejor de los primeros sermones, los primeros o sea, si usted quiere decir, en los primeros años va a ser complicado porque no todo el mundo puede, no se le da el ministrar la congregación, tener el cierre y ministrar, pero siempre que tenga un buen cierre, un buen cierre con un buen pues versículo, o con una buena anécdota, o con eso cerrar, ¿ve? Algo bien bíblico, como sea que Dios les dé el cierre, pero que sea algo intenso, que los lleve, como dicen, como va subiendo por gradas y los llevas a ese lugar de la presencia de Dios. Entonces dice, pero se va a ver que lo lean. Por eso les digo, prepárense, prepárense. Ni modo, si en los primeros tiempos van a estar leyendo, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? No podemos, no los puedo obligar a memorícenselo, pero si es algo que se les enseña aquí en la escuela, aprendan a tener esas conclusiones fluidas. Dice, se le dispensará al predicador la necesidad de mirar el bosquejo en otras partes del sermón, pero la conclusión es el punto culminante de su mensaje. Y es en este momento cuando el predicador ha de hablar con la mayor solemnidad o el mayor ardor según la naturaleza o carácter del sermón. Es entonces cuando su corazón ha de desbordarse de tal modo que el auditorio sienta que el predicador no está leyendo unos pensamientos escritos en su oficina, sino bajo el impulso del Espíritu Santo tratando de hacerse penetrar la palabra en los corazones. Le doy vuelta a la hoja, me voy a pasar hasta donde dice los llamamientos. Dice, bueno, acá arribita dice, evítese la excesiva extensión de la conclusión. Si no sé, no haga de la conclusión otra prédica. Eso es común. Ya terminó con el desarrollo de unos 2, 3 puntos, subdivisiones, etcétera, y que su conclusión sea algo así bien solemne. Bueno, mire, dice, no queremos terminar sin decir una palabra sobre la cuestión de los llamamientos, cuando haces el llamado. No estamos en contra del sistema cuando el ambiente es propicio y el predicador tiene la convicción de que hay entre el auditorio oyentes maduros, es decir, con bastante conocimiento del Evangelio para comprender bien el paso que va a dar, faltándoles solamente la decisión. En tales casos, el llamamiento puede ser una verdadera bendición del cielo para tales almas. Pero insistir e insistir hasta provocar decisiones prematuras de personas que ignoran los principios esenciales del Evangelio, además de ser insensato para el predicador, porque ahora existen muchos predicadores eh, que procuran ver todo esto. Yo no, yo también, a mí me gusta que haya música al ministrar y todo eso, y que si no la hay, todavía tenemos que ministrar, y que si nadie pasa, usted tiene que confiar en que la palabra de Dios va a hacer su efecto. No tenemos que pensar en que nuestra prédica fue ah, no, ¿cómo se dice? Cuando no es, que fue un fracaso. Nunca la prédica va a ser un fracaso. La palabra de Dios va a hacer su efecto con brincos, sin brincos, con lenguas, sin lenguas, con música, sin música. La palabra es la palabra, ella se defiende sola. No, yo nunca en la vida, nunca ya así fue enseñada, de que no tengo que tener la música si en esa iglesia no hay músicos o de repente y ahora se usa que ponen el celular o algo que tengan por ahí. Y si no la tienen, no tengo que tener la música porque yo ya traje el mensaje. ¿Saben cómo?
usted ya cumplió con el Señor, ya trajo el mensaje. Si en esa iglesia o en su iglesia no hay nada que lo haga más ameno, no, confiemos en que la palabra de Dios lo va a hacer todo. Aunque la gente no tenga su expresión, ya les he dicho, yo lo tengo pero bien experimentado con mi esposo el día que recibió a Cristo, él no expresó nada, nada. Yo hasta pensé en mi corazón y le pido perdón a Dios. Dije, ¿lo habrá aceptado? Pues claro que lo aceptó, lo aceptó. Y llegando a casa, él ahí fue cuando se destapó y ya me hizo una y mil preguntas, pero allá adelante la gente, él no quiso llorar, él no, le dije, ¿no sentiste nada? Dijo, sentí que fui salvo. Así me dijo. Y él tenía una pregunta, tenía preguntas, muchas preguntas, y todavía las sigue teniendo. Pero ese día que llegamos a la casa, porque no fue en la iglesia, fue en la casa de los pastores, él ya cuando llegó a la casa, él aceptó a Cristo, oró, lo que le dijeron los pastores, él lo hizo. Entonces, ya entrando a la cocina, me dice, quiero saber algo. Le digo, ¿qué? Quiero saber si yo voy a ver a mi mamá cuando ya muera. Yo le digo, sí, la vas a ver a tu mamá. Y pues esa fue, para mí esa fue la evidencia de que él con todo su corazón aceptó a Cristo y que ya tenía una esperanza más, no solamente de tener su Salvador, sino también de ver a su mamá, como tengo yo de ver a Liz, y por supuesto, y yo sí tengo la convicción de que la voy a ver. Entonces, tengamos esa confianza de nosotros solamente somos ese portavoz de la palabra, somos el mensajero. Usted no se preocupe que hay este coro angelical atrás de nosotros y Gigi Ávila por acá cantando, que en paz descanse, ¿no? No, vamos a ser ah, lógicos, realistas, genuinos y confiar. Eso sí, nunca pierdan la fe de que aquel sermón que ustedes, ya les dije, 5, 10, 15, 40 minutos, háganlo lo mejor. O sea, prepárense, órenle a Dios. Si los agarran desprevenidos y les dicen, puede predicar, háganlo también. Tómense un minuto, digan, Señor, vayan, hínquense, váyanse al cuartito, al baño, donde quieran y díganle, Señor, yo no puedo sin ti. Y yo sé que yo sé que yo sé, yo lo he vivido, lo he experimentado y yo le he dicho al Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy a subir a ese lugar. No subo, no subo y no subo. Pero el Señor me dijo, yo estoy contigo. Y ya subo. Y pero yo me hago a un lado y le digo al Señor, quita toda vanidad de mi vida, quita todo orgullo, quita todo, todo lo malo que pueda existir. Y le pido perdón porque pues uno anda toda la semana para arriba y para abajo. Y como somos seres humanos, luego de repente nos enojamos. O sea, yo no me enojo. No se crea. Entonces, somos seres humanos. Y entonces, al momento de traer este mensaje, yo quiero traerlo limpiamente, limpio, con un corazón limpio. So, antes de meterme al mensaje, por corto, sea los miércoles, el viernes, el sábado, lo que sea, yo le digo al Señor, nada más como que, nada más déjame a mí traer este mensaje y que yo sea un pergamino limpio, donde no haya nada escrito más que lo que tú me estás dando para traerlo. Y eso está bien. Nos quedan 4 minutos, eso es del llamamiento, dice, puede resultar en perjuicio de tales almas, ya que tales personas pueden venir a considerarse convertidas por medio de un acto mecánico que no afectó su corazón. Ese es el peligro de estar pushing, pásele, pásele, y luego vas y los traes de la mano. Bueno, va a haber tiempos en que el Espíritu Santo, cuando es algo bien profético, que la atmósfera está bien fuerte, muy profética, mucha palabra de ciencia, de sabiduría, yo he tenido tiempos en que el Señor desde el púlpito, yo me bajo, yo voy y traigo desde medio atrás, y así fue. Dios trata con la persona y así, cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, sí, sí funciona. Entonces, dice, y en otros casos pueden dar lugar al endurecimiento y un falso concepto de conversión, siendo causa de que se introduzcan en la iglesia miembros no regenerados. Y se va a echar de ver que que no han dejado los vicios y mal hablados y no hay una conversión, que es tan genuino, es tan bonito ver a alguien recién convertido porque empiezan a venir todos los días a la iglesia y luego le preguntan a una pastora, no va a haber más pues servicios, hay algo en los sábados y tú ya quieres hacer algo nomás para cumplirle al joven o a la señora o al señor andan en su primer amor, quieren predicar y quieren aprender y quieren que los visites. Es muy conocido cuando alguien se convierte porque viene una luz y viene algo precioso a su vida. Dice
Recuerdo el caso de una persona en la cual felicitaban los creyentes por haberse levantado manifestando aceptar a Cristo, la cual respondió, no, yo no entiendo de estas cosas, pero me daba lástima aquel pobre señor que nos pedía que nos levantásemos con tanta insistencia. Ah, qué feo, ese comentario está muy feo. Entonces no queremos eso. Evitemos tanto la frialdad como los excesos en este momento solemne del sermón, pues ni la excesiva insistencia ni la gritería extremada son señales evidentes de la inspiración del Espíritu Santo. Es lo que les decía ahorita. Si usted tiene la esencia de ser alguien que grita, brinca, y a mí me encanta, pero no es algo que está en mí, no lo sé hacer, no está en mí. Entonces, pero yo amo mucho al pastor Picasso, como que no, a Pizarro, Juan Pizarro. Aquí cerquita vive a 3 horas vive un evangelista que yo siempre lo invito a mi iglesia, al rato pongo video de él cuando lo invite, y él hasta suda y luego agarra el pañuelo y se seca todo donde la prédica, él está bien apasionado y brinca, de repente se sube a una banca y hace actos proféticos y bueno, pues a él le funciona porque tiene está en él, es su esencia de él, así. Entonces, y yo soy bien pasiva, pues yo soy más como para enseñar y cada quien, si a usted se le da eso, gloria a Dios. Es algo que está en usted y aprovéchelo porque Dios lo va a usar de esa manera. Así brincolín o risión o risiona o serio, pasivo como yo soy soy pícara, pero pasiva, tranquila. Yo voy enseñando a mi paso, voy enseñando y de repente suelto o sea, ya ven, ya me conocen ustedes, ¿para qué me invitan? Como dice porque de repente salgo con estas cositas, una pequeña sonrisa. Pues ese es mi carácter, o sea, yo soy una mujer feliz, completa, amo a Dios, sé que Dios me ama, no me falta nada para yo no estar gozosa. Entonces, obvio que se va a manifestar y voy a manifestar que los amo porque los amo. Eso es algo, tiene que saltar a la luz. La cristiandad ustedes tienen que ver en mí que amamos al Señor y yo lo veo en ustedes también. Entonces, se fía qué bonito y es algo que pues la gente lo ve. Sí, que lo ven donde andes en la tienda, donde andes. Dice, es al final más que en otro momento del sermón cuando debemos movernos enteramente bajo su santa influencia. Dejémonos pues conducir por él, pero recordando que el Espíritu Santo jamás ha inducido a nadie a empalagar a la gente, sino que es su gran propósito y objeto llevar las almas a Cristo, o por lo menos dejar en ellas tan favorable impresión que vengan a ser inexcusables si no se convierten. Se ha dicho con verdad que una conclusión fastidiosa puede significar una piedra de tropiezo, tremendo, ¿verdad? Al corazón, mejor impresionado por el mismo sermón. Es preferible que queden los oyentes con deseos de oír más cuando el sermón ha sido bueno y que no que las buenas impresiones recibidas se borren por una conclusión desafortunada y desastrosa. Podríamos resumir lo dicho en las siguientes ah, consejos prácticos, pero ahí lo vamos a dejar. Congo, Perú, ahora es 9/19 del 25. Y kilómetro. Vamos a cerrar con oración y así no sé si tengan alguna petición, algún comentario. No, el pastor está, es que no va a estar y no sé si voy a. Pastora, Sí, sí está. pastora. Amén, Ok, amén. ok. ¿Quiere cerrar Dios me con la... oración? Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, declarando la victoria, Señor, oh Dios, Señor. de tu palabra, de tu presencia, Señor, a través de todos aquellos, Señor. Tu palabra dice que tú, oh Padre Celestial, llamaste a los que tú llamaste, Señor, oh Padre, le concediste, Señor, oh Padre, la oportunidad de obtener la sabiduría que viene de lo alto, que ya a través de tu palabra, y también, Señor, la sabiduría para poder exponerla, para poder nosotros darla a conocer de acuerdo a nuestro testimonio, de acuerdo a la vida vivida en la palabra, Señor, oh Dios. No podemos predicar lo que no hemos pasado, lo que no sabemos. Si no Señor, predicamos, Señor, oh Padre, Señor, oh Dios, bendito Dios, lo que tú has hecho con nosotros y lo que sigues haciendo con nosotros, cuando hablamos muchas veces de fe, Señor, sabemos que aquí vamos a pasar por muchas circunstancias
Señor, oh Padre, para que la fe crezca, para que la fe sobreabunde también, Señor. Gracias, Señor, pero sabemos que se necesita predicadores, se necesita hombres de Dios, se necesita personas llenas de la fuente, Señor, oh Padre, del corazón, para poder manifestar, Señor, lo que hay en nuestra vida, Señor, y así también poder influenciar a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que la cual nos distes para poder vencer, Señor, toda circunstancia de esta tierra y para poder ser también aquí, conforme tu palabra, predicadores del Evangelio que llevan las buenas nuevas, Señor, a todas las naciones. Gracias te damos, la gloria sea a ti, en el nombre del Padre, el Hijo y el Padre, Espíritu Hijo, Santo. Espíritu Santo. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Dios. gloria a Dios. Amén. Gloria a nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias. Acá unas oraciones, por favor. Mañana estoy volando en la mañana para Costa Rica. Muchas gracias. Aleluya. Venimos con Gloria a buenas nuevas Dios, al Congreso que pastor. vamos a estar allá. Amén. Bendecido, Así que pastor Vaya, Alex. Dios me lo vaya con bendiga. con la bendición de Dios, gracias. pastor. Amén. Dios lo Bendecido, Gracias. pastor bendiga. Alex. Con la Dios me lo bendición de bendiga. Dios. Bendición del Y Padre, el del Que Hijo y Dios del lo siga Espíritu Santo. ejército protegiendo. de ángeles alrededor suyo. Poder de Gloria a Dios. Dios. Amén. Lo esperamos, Bendecido. hermano. Amén. Amén. Mi hermana El Mercedes. ángel de Jehová acampa alrededor suyo, pastor. Amén. Amén. Ahí está la hermana Mercedes. Bendiciones. Bendecido, Gracias. pastor Alex. Buen viaje, que Dios lo guíe por el Espíritu Santo. Gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Pastor. pastor Eunice. Dios me lo bendiga. Bendiciones, Pastor Garagati. A Eh, todos. Pastora. muchas gracias. A todos.